Hola, ¿cómo estás este día? Deseo que Dios esté bendiciendo tu vida en gran manera, sí. Así como escuchas, si estás con el Señor, hay bendición hasta que sobreabunde. Así que ánimo y para arriba. Vamos a ver, continuamos con la serie Apartados para Vida Eterna. ¿Quién no quiere vivir vida eterna? Todos, ¿verdad? Todos queremos vivir vida eterna, pero nada es gratis en esta vida. Y para que nosotros tengamos vida eterna, alguien tuvo que pagar el precio. Y ese precio fue muy caro, fue precio de sangre. Y estamos aquí en el video anterior, estábamos viendo quién es Dios. Ese es el video anterior a este, quién es Dios. Continuamos con esta serie. ¿Quién es Dios? Dios es el Creador, sin principio ni fin, el Todopoderoso, a quien debemos la honra y la gloria. Y para eso vamos a ir a Deuteronomio 4:35. Disculpen, ando un poquito enferma en mi garganta. Y la palabra de Dios dice, en Deuteronomio 4:35 dice, a ti te he puesto, a ti te fue mostrado, no te he puesto, corrijo, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Es un verso cortito, pero miren lo que dice, bien importante, que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. No hay otro Dios que nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Jehová Dios. Dice, es un Dios trino. Ahora, ¿por qué es un Dios trino? Porque es un Dios Padre Todopoderoso, Hijo, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo hecho hombre, Hijo en la tierra, Hijo de Dios en la tierra, Espíritu Santo, el Consolador, nuestro guía, que nos convence del pecado y nos acerca a Dios. Como ves, Dios es en tres personas, está representado con una función muy distinta entre las tres personas de Dios. La primera persona de Dios es Dios Padre, el Todopoderoso. La segunda persona es Dios Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera persona es el Espíritu Santo de Dios, que es dado a todo aquel que acepta a su Hijo como su único Salvador y acepta su obra en la cruz y se aparta. Por esto esta serie se llama Apartados para Vida Eterna, porque el que cree en nuestro Señor Jesucristo con fe y le toma como su Salvador personal, se aparta de la vida pasada, se aparta del mundo. No se sale del mundo, se va a otra galaxia, se aparta de la mundalidad, de las cosas que no agradan a Dios. De eso se aparta. Y una vez aceptado al Señor Jesucristo, con un arrepentimiento genuino, esta persona se considera que es nacida de nuevo. Y al nacer de nuevo, las cosas viejas quedaron atrás. Por eso es apartada de aquello que vivía, de aquella historia de su pasado queda atrás, porque nuestro Señor las cosas las hace nuevas. Y tus pecados son borrados si el arrepentimiento es genuino, es decir, verdadero, no fingido. Encontramos en Juan 14, 16 y 17 que la palabra de Dios dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Este consolador es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y voy a leer también el 18 y dice, no os dejaré huérfanos, vendrá a vosotros. Esta es palabra de Jesús a sus discípulos cuando él se les apareció después de haber muerto y resucitado, y cuando él estaba ya diciéndoles que él iba a partir para siempre, pero que no les iba a dejar solos porque les iba a dar al Espíritu Santo, pero no él, sino su Padre Celestial. Y el Espíritu Santo es el que les iba a guiar, les iba a consolar, les iba a convencer del pecado.
Y a nosotros, a quienes le hemos recibido, quienes le hemos aceptado de todo corazón, tenemos el mismo regalo, el Espíritu Santo que nos guía a vivir una vida transformada, una vida diferente. Para seguir conociendo quién es Dios, vamos a ver que Dios tiene atributos. Podríamos pasarnos horas y horas hablando de los atributos de Dios, pero Dios tiene algunos atributos que no los comparte con nadie. ¿Por qué no los comparte? Porque son su esencia. Esos son lo que es Él, la deidad, el Dios, el Todopoderoso. Y esos atributos son el principal, la santidad. No es así como que Dios se quita su santidad y se la da a alguien. Quien se aparta del mundo y las cosas del mundo, se va consagrando, se va acercando a la santidad de Dios, mas no es que Dios le dé su santidad. Esa es propia de Él, esa es su esencia, porque como dice la Santa Escritura, Dios es santo, 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 3 veces santo, porque Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu Santo. En Isaías 6:3 vamos a leer lo que dice su palabra. Dice Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en Éxodo 15:11 encontramos que dice, está ahí refiriéndose al cántico de Moisés después de la salida de Egipto, en el Éxodo, ¿verdad? Pero fíjese usted que me escucha, cómo le estaba alabando Moisés y dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Por eso en Primera de Pedro, del 14 al 16, nos exhorta a vivir apartados, a vivir como Dios es, porque si nosotros nos consideramos hijos de Dios, y así es, cuando hemos aceptado al Señor nuestro Salvador Jesucristo, en nuestro corazón pasamos a ser de creación de Dios, pasamos a ser hijos de Dios, pero para ser dignos de ser hijos de Dios, debemos de vivir de la siguiente forma. Dice en su palabra en Primera de Pedro 14 que debemos de vivir como hijos obedientes. Dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dicen algunas cosas, no, en toda nuestra manera de vivir. Es decir, que una vez que aceptas al Señor, tienes que cambiar en todos los aspectos, en toda su manera de vivir. Y hay un porqué, porque escrito está, dice el versículo 16, sed santos porque yo soy santo. ¿Ven cómo el Señor nos está exhortando a transformar nuestra manera de vivir y ser santos porque Él es santo? Y dirás, es imposible ser santo. Es imposible sin Dios, pero con Dios no. Y Dios está siempre con nosotros a través de su Santo Espíritu, porque Él no puede estar aquí en el mundo, porque Él no puede estar donde hay pecado, pero es a través de la guía de su Santo Espíritu que Él puede estar en cualquier lugar. Y para eso vamos a ver otros atributos de Dios que igual que la santidad no los comparte. La omnipotencia, porque Él es el Dios todopoderoso. No hay poder alguno que se asemeje a Él. Él es el dueño y Señor de toda la creación. Es el todopoderoso. La omnisciencia, porque es omnisciente. Es omnisciente, porque en Él está toda la sabiduría. De Él emana la sabiduría absoluta, el conocimiento absoluto. Y vamos a ir a ver algunos versículos en la Biblia. Y dice Apocalipsis 19:6, dice,
y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aquí estamos hablando en la revelación que nuestro Señor Jesucristo le dio a Juan en Apocalipsis 19:6, y se está refiriendo a las alabanzas que Juan vio en el cielo, cómo se le estaba alabando al Señor. Y ahí dice que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y con respecto a la sabiduría, vamos a ir a Romanos 33, y fíjese bien lo que dice. Versículo 33, pero es en Romanos 11, capítulo 11, versículo 33, y dice, Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahí estamos encontrando un versículo que nos habla de la gran riqueza de la sabiduría de Dios, incontable conocimiento, ¿verdad? Hemos visto 3 atributos: la santidad, la omnipotencia y la omnisciencia. Ahora vamos a ver la omnipresencia. Les decía hace un ratito que Dios puede estar presente en diferentes partes al mismo tiempo. ¿Cómo lo hace? A través de su Santo Espíritu. No porque Él no pueda hacerlo, no tenga la capacidad, sino porque Él es la deidad y Él no puede estar donde hay pecado. Pero a través de su Santo Espíritu, Él puede estar en este mundo pecador, pero en la esencia de cada persona que le ha aceptado y que ha dejado atrás el pecado. Por eso, una persona que no ha sido salva no puede tener al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu no puede morar en un cuerpo pecador. Esa es la mejor forma de saber si tú ya has sido salvo, porque los frutos del Espíritu se van a ir reflejando en tu vida. Si no refleja los frutos del Espíritu, eso significa que no has alcanzado la salvación, que quizás solo tienes conocimiento bíblico, quizá conoces la palabra de Dios, pero no has transformado tu vida, porque no has venido a los pies de Cristo con verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, como diciendo borrón y cuenta nueva, dejando atrás tu vida pasada y poniendo tu vida entera en las manos de Cristo para que Él la transforme. Tú no puedes hacerlo con tu fuerza, es Él el que lo va a hacer. Y primero tienes que tener la humildad del arrepentimiento y ponerte en sus manos. Pues vamos a ver este otro atributo de la omnipresencia, es decir, que está en todo lugar. Y hay muchas citas en la Biblia donde podemos encontrar revelada esta palabra, pero vamos a ir al Salmo 139 y les voy a compartir un poquito solo del 7 al 12. Vamos a leer y dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás también. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahí podemos ver que no hay ningún lugar donde te puedas esconder para que Dios no sepa lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo. Por eso es que te decía, si no hay arrepentimiento verdadero, Dios no te otorga el valioso regalo de la salvación, porque sigue siendo igual, como la puerca lavada, que la lavan y luego regresa al patio y se revuelca. Entonces, cuando una persona dice que aceptó al Señor, pero no lo hizo genuinamente, tarde o temprano va a volver al pecado, tarde o temprano va a volver a la vida pasada, porque no fue verdadero el arrepentimiento y no hay salvación
sin arrepentimiento. No tenemos nada que hacer, ni ser buenos, ni ser predicadores, ni ser religiosos, ni cantar en la iglesia. No tenemos que hacer nada, solamente entregar nuestra vida, ponerla bajo la voluntad de Dios. Eso es lo único que tienes que hacer y a partir de ahí vivir en obediencia a la palabra. Pero para ser salvo no tienes que hacer nada, solamente arrepentirte de corazón. Es el único requisito. No de boca para afuera, no de dientes para afuera, sino de dentro del corazón, desde tu alma. Otro atributo de Dios es que es inmutable, es eterno, sin principio ni fin, no cambia, sus decisiones son inmutables, es de una palabra y así Él nos manda a que seamos también nosotros, que no andemos en dualidad, que si decimos sí es un sí, si decimos no es un no, porque Él así lo es. Entonces Él exige de nosotros vivir a la manera que a Él le agrada, porque quien se aparta del mundo y acepta al Señor es porque está buscando la eternidad, y esa eternidad pues solamente hay dos, o con Dios o con Satanás. Y si estás buscando la eternidad con Dios, tienes que vivir de la manera que a Dios le agrada para ser digno de morar con Él por toda la eternidad. Y vamos a ver aquí también qué dice Malaquías, en Malaquías 3:6. Ve, corre por tu Biblia, si aún no la tienes ahí lista. Y la palabra de Dios dice así en Malaquías 3:6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahí estaba advirtiendo, más bien diciendo por qué no les había consumido. Dice, porque yo Jehová no cambio, porque había hecho una promesa. Y por eso no les consumió, porque Él no cambia sus decisiones. Por eso te decía, si tú realmente fuiste salvo, ya no pierdes esa salvación, porque Dios no cambia sus decisiones. Pero para ser salvo no basta con decir creo en Dios, no basta por emocionarte en un culto, en un concierto, o cuando alguien te habla de la palabra de Dios, emocionarte un ratito y decir acepto, no. Si no fue desde dentro del corazón y con la firme decisión de dejar atrás tu vida pasada y empezar una nueva vida, no hay salvación. Porque cuando Dios toma la decisión es para siempre, entonces tiene que ser una decisión bien tomada. Dios no se equivoca. Pues estos atributos que hemos mirado son los atributos propios de Dios, los que no se comparten, los que no los tienes nadie. Tú no los puedes tener por más santo que llegues a ser, por más santidad en tu vida que haya, más apartado que estés, más consagrado, no lo vas a lograr tener porque son la esencia de Dios, son la esencia de su deidad. Pero hay otros muchos más atributos. Dice que estos atributos nos separan de Él. Recordarás el pasaje donde Moisés estuvo por 40 días con el Señor cuando le entregó la ley, y estaba Moisés con el Señor, y se dice que cuando bajó con su pueblo, que no le podían ver porque su rostro resplandecía de tal manera que era imposible verle la cara, porque irradiaba la gloria de Dios en él. Ahora imagínate, y no le había dado ninguno de estos atributos, solamente por el tiempo que pasó con él. Pero hay otros atributos que debemos de buscar todos los días que son de Dios y que eso sí los comparte con su pueblo, con sus hijos. Y algunos vamos a ver, porque son muchísimos, pasaríamos horas y horas hablando de ellos, pero vamos a ver algunos. Entre ellos el principal es el amor y la justicia. Vamos a ver el amor. ¿Cuán tan grande ha sido el amor de Dios por nosotros, verdad? Por la humanidad, que no escatimó a su propio Hijo para nuestra salvación. Ese es el principal atributo que comparte el Señor, el amor. Y pues, ¿quién no conoce este pasaje donde dice este versículo de Juan 3:16? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia nuestra, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día para juzgar la tierra,
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, en quien Él depositó su ira por el pecado para no destruirnos a nosotros. Ahí está manifestado el amor y la justicia. Pues espero y te sirva. Voy a seguir con esta serie. Te sirva este video, que lo compartas, sobre todo que aprendas estos textos y que los hagas parte de tu vida, pero sobre todo que los practiques, porque la palabra de Dios, si no se pone en práctica, es palabra muerta. Deseo que tengas un bendecido día y que Dios te acompañe en todo lo que hagas. En el nombre de Cristo Jesús te dejo y continuaré con esta serie. Que tengas un hermoso día en Cristo Jesús.